Radio Parlante. Estamos para ti. El siguiente programa llega gracias a Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Hola, bienvenidos a todos a su programa La Noticia para Hoy. Les saluda Jerome El Sejumo y me acompaña en cabina Javier Estrada. Javier, cuéntanos acerca de lo que vamos a tocar el día de hoy en nuestro programa. Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre la violencia de género y cómo esta repercute en la sociedad en la actualidad. Si bien es cierto, es un problema que ha persistido a lo largo de la historia, porque las familias también han sufrido este tipo de violencia durante la evolución del tiempo, ¿no? Pero en la actualidad se han hecho ya las denuncias correspondientes y se han hecho marchas y se están tomando ciertas medidas para controlar esto. Exactamente, bueno, por eso el día de hoy hemos traído a dos especialistas, Flor Galvez y Richard Beramendi, que nos hablarán un poco con respecto a estas cifras y a cómo se va dando en la actualidad y en el Perú este tipo de violencia, ¿no? Y qué significa un problema social. Vamos a contarles un poco a nuestros radioescuchas acerca de lo que es la violencia de género en sí, que consiste en la agresión tanto física, verbal o psicológica, ¿no? Y no solamente se pone como víctima a la mujer, sino que la violencia de género es exactamente la diferencia que uno siente ante la otra persona de un género diferente, así sea un hombre, un varón o una mujer. Y sin más preámbulos, daremos pase a Richard Beramendi, que nos hablará un poco sobre la marcha de Ni Una Menos, cuántos asistieron y cómo se llegó a este lugar, ¿no? Nos hablará un poco también de cómo se vino dando esta marcha masiva, porque tenemos en cuenta que fue una marcha muy grande, multitudinal, donde asistieron más de 500.000 de personas. ¿Qué colectivos llegaron? ¿Cuántos? ¿Y qué resultado tuvo en la sociedad actual? Buenas tardes, Richard, cuéntame. Buenas tardes. Ante todo quisiera saludar y felicitar este espacio, que están de verdad colaborando mucho para la sociedad. Evidentemente sí, estamos hablando de un tema muy preocupante en la sociedad peruana y sobre todo porque afecta a una persona que de repente es muy vulnerable en la sociedad y que la hemos dejado de lado, que es la mujer, ¿verdad? La mujer peruana es una mujer, como todos sabemos, luchadora. Tenemos ejemplares como Marilena Moyano en Villa El Salvador. Tenemos muchos ejemplares en el Perú y muchos ejemplos de mujeres que de verdad dan la vida por su patria, por su familia, por todo lo que ellos sueñan o ellas sueñan, ¿no? Entonces, yo creo que estos casos que se venía tocando de feminicidio, de muertes, de violencia, que generalmente sucedían en el núcleo familiar, que es lo más preocupante porque de repente es una cadena, ¿verdad? Es una cadena que empieza en la casa y los hijos ven esa violencia, la repiten, una violencia que de repente viene. Bueno, hay que decir, yo creo, las cosas como son, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales, llámese televisión, llámese radio, siguen todavía con un ejemplo machista, ¿no? Estamos hablando en el caso del Perú, un ejemplo en los que vemos nosotros las series de televisión, vemos nosotros los espacios, los contenidos que nos muestra la televisión son claramente machistas. Javier y Jeromel, por eso mismo yo los felicitaba y les saludaba sobre este espacio que de verdad está tocando un tema de verdad, que está hoy en coyuntura, ¿verdad? Quisiera hablar sobre esta marcha que comentaba Javier. Es de verdad para mí la marcha Ni Una Menos es un éxito no solamente en la convocación de gente, porque como bien ha dicho Javier, tiene más de 500.000 de personas, sino que Ni Una Menos es una consigna que dio nombre a este movimiento feminista surgido en Argentina en el año 2015. Es un colectivo de protesta contra la violencia hacia las mujeres y su consecuencia más grave y visible, el feminicidio, ¿verdad? Es una marcha que tiene hoy en día, está presente en lugares como Argentina, Uruguay, Italia, España, Colombia, Chile, Ecuador, etc. y en nuestro país también, ¿no? La primera marcha, como te digo, se dio el día 3 de junio del año 2015 en más de 80 ciudades en Argentina. Quiero hacer hincapié acá porque gran parte de la convocatoria se da en las redes sociales. Hay que ser muy analítico en este punto porque las redes sociales han ayudado muchísimo a la sociedad y a la comunidad a poder
que la gente esté informada y que la gente esté al tanto de todo lo que está pasando en su país. No podemos permitir que las mujeres sigan siendo violentadas. Ahora, quiero también indicar que la violencia de género y el feminicidio no conoce clase social. Puede pasar en el distrito más pudiente de Lima como en el distrito menos pudiente de Lima. No conocemos ningún caso en el que sea específico que porque vives en tal distrito no te van a violentar, ¿no? Yo creo que gran parte de esto, como lo vuelvo a repetir, tiene mucho hincapié en las redes sociales y las imágenes que se han visto. Que seguramente tú has visto también imágenes en las redes sociales, ¿no? Yo discrepo un poco con lo que piensas, porque en el Perú se ven muchos casos que el poder adquisitivo prácticamente sentencia a las personas. Si bien es cierto, hay muchas personas que tienen o que tienen la posibilidad de tener un buen abogado y personas que no. El proceso judicial en el Perú solo favorece a las personas de clase A, ya que con un poco de dinero se puede romper la mano a muchos jueces, dictando sentencias equivocadas, teniendo la evidencia a favor de la agredida o de la persona que ha sido violentada, ¿no? Efectivamente, Javier, yo agradezco el contrapunto que tú me señalas para ir a un caso en el que de verdad ha sido vergonzoso para todos los peruanos, el caso de Arlet Contreras, ¿verdad? Si recordamos, en el noviembre del 2016, el Tribunal de Apelaciones de la Corte Superior de Ayacucho anuló la condena de la persona que la violentó, el señor Pozo, y ordenó un nuevo juicio con cargos adicionales. Yo creo que eso, si también tenemos un poco de memoria, eso y la población respondió muy bien. Evidentemente vemos nosotros un poder judicial que poco a poco está cambiando para bien de todos los peruanos y esperemos que cambie, pero la población salió, ¿no? Salió a las calles. Fue algo de verdad muy conmovedor porque la población salió a las calles a dar su voz de protesta. Se unieron diferentes grupos políticos. Ese día no importaba la bandera, no importaba de qué grupo político eras o qué ideología político eras. Ese día se estaba luchando contra la injusticia y contra la violencia de las mujeres, en una marcha multitudinaria. Yo opino que sí, efectivamente se sumaron no banderas características o diferentes, sino se unió un solo género o por un solo género, que es el femenino, ¿no? Y básicamente esta marcha fue muy favorable. Encontramos a muchas figuras de la televisión apoyando, influencers en las redes sociales, invitando a formar parte de esta marcha. En realidad la convocatoria fue desde el Campo de Marte hasta la Plaza San Martín y culminó en lo que es el Palacio de Gobierno, ¿no? En el cual el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, también asistió y dio su voz de protesta contra este tipo de maltrato. Javier, quiero darte un dato más. En 2017, Arlet Contreras, de la mujer que estamos hablando, que fue violentada con imágenes que la verdad no vale ya pena ni recordar, digamos, porque son imágenes muy fuertes. En el 2017, como te contaba, Arlet Contreras recibió el Premio Internacional a las Mujeres Coraje y fue incluida en la lista Team 100 de las personas más influyentes. Claro, pero ¿de qué nos sirve tener un tipo de reconocimiento al ser una mujer violentada? Quizás sería factible recibir un galardón por algún logro, no solo por tener la mancha o el golpe de un agresor, ¿no? Al igual, Lady Guillén también fue uno de los casos, y en realidad un terrible caso, porque salió en la televisión mostrando las marcas que le dejó su agresor. Básicamente la tenía secuestrada y prácticamente casi la mata, si es que no logra salir de ese lugar, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es un poco irónico hablar de galardones por el hecho de que te han golpeado o porque has sido abusada, no solo físicamente, sino también por haber sido psicológicamente traumatizada, porque yo creo que este es un trauma que te deja de por vida, y no solo lo hablo por ella, sino lo hablo por todas las mujeres. Si bien es cierto, esta mujer la agredieron físicamente, hay personas que han sido traumatizadas, niñas, adolescentes que han sido violadas y que realmente necesitan o quieren una solución a sus problemas. Estas experiencias te marcan, la verdad, y te cambian la conducta hasta cierto punto, ¿no? Cambian tu forma de ser, tus reacciones, y esto va a afectar obviamente a su vida social de esta chica y de muchas chicas que han sido víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Y eso, ¿cómo se recupera, no? Puede entrar a terapias, puede volver a estudiar, puede juntarse con sus amigos de siempre, pero ella va a quedar marcada de por vida. Y lo mejor para esto es evitar, ¿no? Digamos, llegar a este tipo de situaciones y
tratar de manejar y controlar lo que perjudica más a las familias, ¿no? Que es la diferencia de género, el machismo muchas veces está presente todavía en las familias, por así decirlo, clásicas, ¿no? Porque estamos acostumbrados, o mejor dicho, mal acostumbrados a darle el poder o la jefatura total de la familia a los papás, ¿no? Porque en realidad lo puede hacer también una mamá, una madre, ¿no? O que en el mejor caso lo hagan los dos. Considero que tienes razón al hablar de lo que es los pantalones de la casa. Básicamente, o siempre se habla de que los pantalones de la casa los tiene que llevar un padre, cuando no es así. Ambos tienen el mismo poder y la misma toma de decisiones en un hogar. Ahora, pasando a otro tema, vamos a hablar con respecto a lo que son estereotipos en la sociedad y cómo esto influye en muchas veces niñas violentadas, ¿no? Escuché una frase muy conocida que es: hay que dejar de criar princesas inofensivas y machitos violentos. Entonces, ¿qué es lo que me tienes que decir con respecto a esto, Richard? Bueno, sí, la verdad que sí, vivimos en una sociedad llena de estereotipos, ¿no? Los estereotipos están, la verdad, por todos lados y sobre todo en la familia. Hay que recordar que en la familia es donde el niño crece y en la familia es donde el niño aprende a ver a la misma sociedad que tiene al frente, ¿no? Entonces, si tenemos a un padre que llega borracho, que le compra los carritos, ¿no? A veces uno dice, pero el niño juega con carrito y tú eres la niña y tú juegas con la muñequita. Allí estamos viendo un rol, creo que muy marcado en la sociedad. Desde niñas a las pequeñas, o bueno, desde muy pequeños a las niñas, las ponen como en el papel de una madre criando una niña, comprándole una muñeca. ¿Por qué no regalarle lo que es, no sé, otro tipo de cosas, un libro? ¿Por qué no regalarle otras cosas? O sea, no sé qué opinas tú. Yo creo que no es tanto imponerles un juguete, ¿no? Sino también darles la libertad de elegir con qué el niño se va a divertir, ¿no? Exacto. Dejar de ponerle o implantarle estos estereotipos que ya los medios se encargan de hacerlo. Entonces nosotros como padres debemos tener la responsabilidad de también saber educar a nuestros hijos sin imponerles ningún tipo de estereotipo, ¿no? Porque si en el caso la educación viene desde la casa, pero también no olvidemos que el ser humano es un ser biopsicosocial, que se educa en la casa, pero también la sociedad misma le educa. Y hablando de la sociedad, no solamente las mujeres están inmersas a sufrir este tipo de violencia, ¿no? Porque también se han registrado casos en el que los hombres son las víctimas, ¿no? Por parte de las mujeres, quienes los tienen dominados, por así decirlo, ¿no? Si tú manejas algunas cifras, ¿nos puedes comentar algo? Evidentemente, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad enferma en la que vemos violencia del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. También se han dado casos, ¿no? Por darte algunas cifras, en lo que va el año representa un 86%, que es una realidad latente en la sociedad peruana. En la ciudad de Lima se lidera la tasa de violencia contra el sexo masculino con 1.111 casos, seguidos de Arequipa con 267 y Cusco con 157 casos, ¿no? Según reportó la psicóloga Ariana García sobre los datos registrados por el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por eso nosotros tenemos un ministerio que es, si bien es cierto, de la mujer y poblaciones vulnerables. Bien. Porque también hay que hacer, discúlpame que te interrumpa, también hay que hacer un poco de hincapié en que la mujer en el Perú, a lo largo de los años y por historia, es una mujer que ha sido violentada, que ha sido golpeada, que no se le ha dado caso, y hablaba yo al inicio de la entrevista, que no se le ha dado el respeto que merece como todo ser humano, ¿no? Yo creo que por eso también hay que darle mucha importancia a todos estos movimientos que están surgiendo, como la marcha de Ni Una Menos, todo lo que está... en realidad, Ni Una Menos hoy en día ya es un lugar en el que si tú sufres alguna violencia, como tú me mencionabas que no es necesario un galardón, una mujer que hoy en día en sus casas, que nos está escuchando ahorita mismo, tiene una violencia en casa, lo primero que debe hacer hay muchas formas para que llegue. Lo primero que tiene que hacer es decidirse a denunciar a este agresor, porque las cosas no pueden continuar así, ¿no? No puede ser más víctima ya ninguna mujer, tenemos que hablar claro con esto, puedes denunciarlo, yo creo que hay muchos espacios, puedes entrar al Facebook de Ni Una Menos, exponer tu caso, pero yo creo que lo primero y lo primordial es la decisión, ¿no? Puedes ir a la comisaría más cercana de tu casa y ya con solo la denuncia que tú hagas a un policía ya se está configurando un acto flagrante y la policía está en todo el deber de arrestar a esta persona. Claro, pero ¿qué papel tiene la policía en la sociedad actual? Si bien es cierto, una mujer con signos de haber sido golpeada
de haber sido violentada, ensangrentada, se acerca a una comisaría más cercana y lo que dice el policía o la persona que se encuentra de turno ahí es decir o preguntar qué es lo que has hecho para poder merecer eso, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos viendo el papel machista que tienen estas autoridades, donde los educan o los forman como soldaditos de acero, ¿no? Como machitos, como gallitos de pelea, sobre las mujeres, haciéndolos o haciendo de las mujeres su propiedad, porque en muchos casos dicen, ¿no? O algunos feminicidas terminan diciendo, la maté porque es mía, como si la mujer fuera un objeto. Evidentemente, ¿no? Yo creo que también tenemos que ya darnos cuenta que el cambio está en cada uno de nosotros, ¿no? Tampoco creo que culpar a las autoridades. Es cierto que hay malos elementos en la policía, pero lo que debemos hacer hoy es cambiar cada uno, buscar el cambio en la sociedad, sobre todo darle mucha energía y mucho valor, mucha fuerza a estas mujeres que a veces hoy en día de repente no se escuchan y están sufriendo una violencia en casa. Yo creo que debemos darle aquí mucha buena energía para que ellas puedan por fin ir y denunciar el caso, ¿no? Yo creo que cada una que esté en su casa y que ven o conocen a alguien que violenta a una mujer, que lo denuncie. Yo creo que es el primer paso y el fundamental para avanzar en la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo porque si bien es cierto, muchos de los casos han llegado a tal extremo básicamente por el silencio, ¿no? De las víctimas, que en su gran mayoría son las mujeres que han callado, ¿no? Por amedrentaciones o amenazas que les han dado estos sujetos, ¿no? Pero el principal paso para lograr erradicar de una manera contundente la violencia de género es, como ya lo dice Richard, denunciarlo, pero también hay que tener esa confianza ante las autoridades, porque si las mismas autoridades no nos dan esa confianza o esas facilidades de poder denunciar y corregir estos problemas sociales, vamos a seguir en lo mismo, lamentablemente. Bueno, ya para terminar con este bloque, te agradezco por haber asistido aquí al programa La Noticia para Hoy y habernos dado lo que es tu punto de vista sobre este tema y cómo se va desarrollando aquí en la comunidad, ¿no? En el Perú. Agradecerles a ustedes nuevamente y a todos los que nos escuchan, a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Y en el siguiente bloque los invitamos a que participen e interactúen en nuestras redes sociales. Nos encuentran como La Noticia para Hoy Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya se encuentra con nosotros Flor Galvez, psicóloga especialista en temas familiares, que nos va a ayudar a reconocer el perfil de este tipo de personas violentas, ¿no? Y cómo evitar este tipo de problemas que se derrigen en la sociedad actual. Bienvenida, Flor, cuéntanos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, previamente para poder analizar el perfil de un agresor, voy a hablar un poco sobre el aspecto de una situación de violencia permanente que se ha generado ante un esfuerzo social y judicial. Bueno, para poder saber, las víctimas de maltrato son a menudo personas que se sienten desamparadas e invisibilizadas. Bueno, Flor, entonces cuéntanos acerca del perfil del agresor, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a este tipo de personas? Bueno, en el caso del perfil psicológico de un agresor, son personas que en la mayoría de casos proceden de familias donde ha habido mucho maltrato. Bueno, esto quiere decir que son víctimas o testigos de esa violencia. Suelen tener una conducta violenta, impulsiva, inmadura y con tendencias depresivas. Presentan altos niveles de estrés cotidiano. Esto quiere decir, la víctima interactúa humillándola, coaccionándola, denigrándola con intimidaciones constantes. Bueno, para poder saber un poco más sobre el perfil psicológico del agresor, tenemos que decir que es alguien que con baja autoestima suele manifestar con actitudes amenazantes y omnipotentes. Esta persona suele ser una persona manipuladora, nunca reconoce sus errores, utiliza la agresividad, ¿no? Para poder conseguir sus objetivos. Entonces esto se evidencia mayormente con las personas que manifiestan actitudes machistas, ¿no? Se puede evidenciar, digamos, en un caso familiar. Claro que sí. Una persona agresiva es alguien que ha aprendido en su familia a ser violento. O sea, esto quiere decir que nosotros ya tenemos patrones
que ya lo seguimos desde la casa, ¿no? Adoptamos esta violencia como una forma típica de relacionarnos y de conseguir aquello que deseamos, de una forma agresiva. Esto quiere decir entonces que la agresión no es innata al ser humano, sino que lo viene aprendiendo, ¿no? Ya sea en la familia, en el entorno social. Claro, se puede decir que este tipo de actitudes o situaciones que da un agresor se pueden generar en el entorno familiar. Uno los aprende, ¿no? No es algo que nace con ello. Entonces es posible manejar o manipular este tipo de conductas, ¿no? Porque mucho tiene que ver quizás la educación que se le da en los colegios, en la casa, y como ya mencionábamos anteriormente con Richard, ¿no? El tema de los estereotipos que se viene incidiendo bastante, ¿no? En todo tipo de medio, en la prensa, en la televisión y en la misma sociedad misma, que es, si bien es cierto, viene a ser el reflejo de esta, ¿no? Claro, en el caso de los estereotipos creo que ya son patrones culturales que nosotros ya los tenemos arraigados, ¿no? Se pueden ver tanto en algunos comerciales, se pueden ver no solo en ese aspecto televisivo, sino en muchos medios de comunicación que lanzan algunas opiniones o se muestran a las mujeres como unas personas débiles, ¿no? No siendo así en la realidad. En este caso hablando de mujeres, claro, o sea, básicamente como ya vinimos hablando hace un momento con Richard, hablamos de los estereotipos, entonces mostrar a la mujer como el sexo débil creo que también es una forma de decir que ellas no pueden ejercer o no pueden tener los mismos derechos que los varones, cuando en realidad todos tenemos o merecemos lo que son, o bueno, todos tenemos derecho a tener una igualdad, ¿no? Y un trato homogéneo. Exacto, o sea, la homogeneidad en lo que es cuestiones laborales, políticas, porque en realidad se habla mucho del empoderamiento de la mujer actual. Ya, por ejemplo, políticamente ya vemos a ministras, vemos a congresistas mujeres, ¿no? Antes esto era una labor donde solo los hombres podían gobernar, donde solo los hombres podían liderar. Sin embargo, incluso vemos a muchas candidatas feministas, en este caso féminas, como vendría a ser Keiko Fujimori, que vendría que postuló a lo que es el sillón presidencial y prácticamente casi se lleva la victoria, ¿no es cierto? Claro que sí. Para poder acotar un poco de lo que estás hablando, se podría mencionar que hay algunos estereotipos sexistas, ¿no? Que existen en las mujeres. Se describen las características asignadas a cada sexo, ¿no? Que también las prescriben, o sea, esto quiere decir, hay algunos sentimientos, emociones o conductas que pueden desempeñar cada persona. Pero según un pensamiento sexista o de masculinidad, le corresponde la fuerza, ¿no? La dominancia, el control. Esa es la idea que nosotros tenemos sobre el varón. Sin embargo, no debería mantenerse esa idea, ya que hay algunos valores que se dan a la feminidad. Como por ejemplo, decimos que las mujeres siempre somos sumisas, ¿no? Es el sexo débil, somos sensibles, somos empáticas. Pero bien, en el caso podemos analizar el tema biológico también aquí, porque si bien es cierto, hay diferencias en la biología, ¿no? Por ejemplo, el hombre, si bien es cierto, tiene la masa muscular y hasta los huesos más pesados que la mujer, y la mujer tiende a ser quizás un poco más sumisa por el tema de que es ella quien va a engendrar al hijo y lo tiene que proteger, pero no podemos permitir que esto vincule o involucre a nuestras capacidades, ¿no? Más allá de formar una familia y protegerla y cuidarla como debe ser, tanto la mujer y el hombre son capaces de realizar cualquier tipo de actividad o tarea, ¿no? En lo personal, por ejemplo, últimamente, en los últimos años, he podido apreciar que hay muchas conductoras de automóviles y hasta de buses, ¿no? Lo cual no era tan usual hasta hace 10 años o 15 años atrás. Entonces, sí se están dando estos cambios, pero creo que son paulatinos y deberían darse con mayor fuerza, ¿no? Con mayor amplitud, por así decirlo. Claro, de alguna u otra manera, como mencionas, los estereotipos sí influyen, ¿no? En el procesamiento de la información, ¿no? Las percepciones que nosotros tenemos para poder decir de que podemos superar, ¿no? Estas creencias sexistas. Yo creo que es un requisito imprescindible erradicar la violencia, ¿no? Para esto es importante técnicas e intervenciones que enfaticen, ¿no? La reelaboración de la identidad masculina en los niños, jóvenes y adultos, ¿no? Sobre todo esto va a guiarse en base a la educación. Yo creo que la educación es base fundamental para poder erradicar todo este tipo de violencia entre el género, ¿no? Continuando con esta parte del programa, vamos a hablar sobre las redes sociales. Nos están escribiendo muchas personas. Marta Galindo nos habla desde Ventanilla.
Tengo un bebé y ayer por atender a mi hijo no pude cocinar a tiempo la cena de mi esposo y me dio una cachetada. ¿Tú qué piensas? ¿Qué consejo le darías? Primero, que no debe aceptar una agresión. No hay ningún motivo ni razón para poder ser agredida, ¿no? Físicamente ni psicológicamente. Si ya existió una agresión, yo creo que lo más sano es poder separarse, ¿no? Porque esto ya no vendría a ser una relación, yo creo que se convertiría en una relación tóxica. Es decir, ¿tú piensas que lo más conveniente es separarse a raíz de un primer golpe, a raíz de un primer indicio de violencia? Yo creo que primero hay que saber la situación. Lo segundo, se deberían hablar la pareja, deberíamos hacer una terapia, pero creo que no es necesario que una persona aguante, ¿no? Claro, entonces como dice la frase, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Así es. Sin en este caso ponerla como víctima a ella, ¿no? En realidad el respeto que tiene o merece una pareja, sea hombre o sea mujer, creo que debe ser mutuo. Claro, para que no se entienda como si fuéramos feministas, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que sí, no es necesario llegar hasta ese extremo de una violencia física para poder decirnos basta, ¿no? Ok. Bueno, Flor, continuando con esto, nos habla Daniel Ramos desde Barrio Salto y nos dice: tengo 17 años y soy gay, estoy en la universidad y por ser menor y de cierta forma diferente a los demás, mis compañeros se aprovechan de mí y algunas veces tienden a darme golpes. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, se nota que es un caso de bullying, ¿no? Muy aparte de violencia, creo que también se genera el bullying. Primero, aprender a querernos a nosotros mismos tal y como somos, ¿no? En este caso, si tu opción sexual es distinta a de repente ser mujer o varón, no tiene nada de malo. Y creo que esto de llegar al caso de ser homofóbico, creo, por el hecho de que es una persona gay, no creo que sea necesario, ¿no? Llegar hasta ese punto. Si eso sucede, creo que es necesario hablar con las autoridades necesarias y poder decirles, ¿no?, todo lo sucedido para poder llegar a un punto neutro en el cual la persona no sea agredida tanto física o psicológicamente. Claro, porque en realidad es un trauma lo que está pasando él y en realidad tiene la posibilidad de poder hablar porque existen lo que son autoridades, existe, me imagino que en tu universidad, Daniel, especialistas, psicólogos que te podrían orientar, ¿no? Y en este caso hablar con tus padres también para que te puedan asesorar, informar un poquito más. También es muy importante que ellos se enteren de esta situación, me imagino, ¿no es así, Flor? Claro, por supuesto, el ámbito familiar creo que es el lugar exacto para poder pedir un consejo, ¿no? Bueno, Flor, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por haber asistido a nuestra entrevista y bueno, ya saben, chicos, para contactarse con Flor la encuentran como Flor Galvez vía Facebook y ella les va a poder dar más información con respecto a eso. Síganos en La Noticia para Hoy oficial en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias, chicos, que tengan un muy buen día. Cuídense, hasta luego. El programa La Noticia para Hoy llegó gracias a... La creatividad es vida y está en cada persona, pero hay que desarrollarla. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Radio Parlante. Estamos para ti.